Muy buenos días con todos los presentes. Quien le habla Aarón Emilio Alemán Yactayo, abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y se especializa precisamente en Derecho Penal, Procesal Penal y materias afines. En esta oportunidad voy a responder a partir de la invitación llevada a cabo por Enfoque de Derecho PUC, que es de la revista Temis, unas preguntas con relación a la situación que atraviesa actualmente el expresidente Pedro Castillo y la detención preliminar y actualmente la prisión preventiva que se le ha dictado en su contra. Pedro Castillo sigue privado de su libertad en cuanto, si bien es cierto, la detención preliminar tuvo un plazo de 7 días y el mismo acabó el día miércoles aproximadamente a la 1 de la tarde. Dentro de ese lapso de tiempo, la Fiscalía requirió una prisión preventiva en su contra y, según los alcances del artículo 264, literal 7 del Código Procesal Penal, cuando existe un requerimiento de la prisión preventiva formulado en contra de un investigado, el plazo se otorga dentro de 48 horas siguientes, lo que quiere decir que hasta que no haya una audiencia y haya un pronunciamiento en el cual se pueda lógicamente vertir la pretensión de la Fiscalía, que es que exista 18 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo, él va a permanecer privado de su libertad y no es hasta este pronunciamiento. Lógicamente, si es que es, en este caso, fundada la prisión preventiva en contra de él, va a permanecer este lapso de tiempo, no sabemos si 18 meses o menos, dentro, lógicamente, de un recinto penitenciario que va a también ser, en este caso, formulado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. La diferencia precisa con relación a la detención preliminar y la prisión preventiva es la siguiente. Con relación a la primera, se tiene que decir, según los alcances del 261 del Código Procesal Penal, que las diligencias dentro de las cuales se puede formular esta decisión preliminar es precisamente la etapa de diligencias preliminares. ¿Y cuál es una característica de la misma? Que no existe una notificación al imputado con relación a este requerimiento que hace la Fiscalía. Es decir, no existe una audiencia en la cual participe el imputado y a su vez su abogado defensor para lógicamente poder ser pasible de tener una detención preliminar. Por el contrario, la prisión preventiva, una vez que ya es formulada y requerida por la Fiscalía, según los alcances del 268 del Código Procesal Penal, esta sí necesita una notificación dentro de un plazo razonable, prudente, para poder estructurar una estrategia y lógicamente una teoría del caso para acreditar que no existirían los requisitos establecidos en la misma para lógicamente a su vez se pueda declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva. Pero recordemos que el estándar probatorio que reúne y exige la prisión preventiva es el de sospecha fuerte según el Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Suprema. Y por consiguiente, este estándar de verificación supera las diligencias preliminares y tiene que estar acreditado a cargo justamente de la acción penal que va a erigir la Fiscalía en contra del expresidente. Es decir, existe un estándar probatorio adicional que tiene que tener un alto grado de prognosis de que va a existir precisamente una condena o un grado de condena a futuro en contra del expresidente por los delitos, en este caso concreto, de rebelión y también a su vez de manera alternativa la de conspiración. A nuestro juicio, el asilo político a manera per se no puede constituir un peligro de fuga para efectos penales, y ello porque precisamente se encuentra recogido como un derecho fundamental y humano que está plasmado en el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y precisamente en base a este derecho, recientemente la Corte Americana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva OC25, en la 18, ha indicado que existe una protección por parte de un Estado que se le ofrece a las personas que son no nacionales cuando existe una seguridad, una libertad, una vida o una integridad que están en peligro con motivo de una persecución por delitos políticos, comunes conexos a estos o por motivos políticos. En esa consideración, la solicitud
de buscar y recibir un asilo político es un ejercicio legítimo del derecho y por tanto el de poder llevar a cabo este ejercicio lógicamente no podría de manera per se y de manera preliminar por sí misma configurar o constituir un peligro de fuga. No obstante, para poder determinar en el caso concreto tendremos que advertir datos objetivos. Es decir, tenemos que verificar el contexto, también a su vez los alcances y sobre todo las acciones específicas, concretas y reales que haya podido desplegar el agente para poder posteriormente analizar si es que constituye un peligro de fuga para efectos penales el asilo político. Y esto lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Como habíamos dicho anteriormente, el hecho de poder solicitar un asilo político a un Estado no significa de manera per se un efecto que podría conllevar o constituir un peligro de fuga. Sin embargo, basándonos también en la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual el asilo político no puede ser una vía para favorecer, procurar o asegurar la impunidad de violaciones de derechos, lógicamente tenemos que analizar en el caso en concreto, es decir, el de Pedro Castillo, si es que los hechos desplegados por este pueden reunir una suficiencia entidad para que él pueda, en este caso, tener una fuga o eludir la persecución penal de nuestro país. Y en ese sentido, al poder tener el hecho de que Pedro Castillo, el expresidente, disuelve el Congreso y posteriormente a la misma, es decir, una vez que ha realizado este acto, solicita posteriormente un asilo político en el sentido, bajo las máximas de la experiencia, en cuanto se está dirigiendo a la Embajada de los Estados de México, entonces sí existe un escenario provocado por él mismo, en el cual, por conocimiento de que podría ser perseguido penalmente, porque ya habría perdido su inmunidad presidencial según lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Política de Perú, en consecuencia, él estaría buscando una protección internacional de un Estado mexicano sobre pretexto de una persecución política. Y en esa consideración se podría lógicamente afirmar que el riesgo de fuga es manifiestamente comprobado o acreditado, perdiéndose entonces un ejercicio legítimo por cuanto él mismo se había colocado en esta situación y por ende la intención ha sido la de poder eludir la acción de justicia nacional. Sin embargo, estos fundamentos que estamos advirtiendo a la fecha tienen que ser necesariamente dilucidados a partir del principio de contradicción, oralidad e inmediación que tienen que versarse en la audiencia de prisión preventiva que se ha incoado en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones, para así garantizar, por un lado, los derechos que le asisten, en este caso concreto, al exmandatario como parte investigada, y a su vez también el de poder garantizar y asegurar que la persecución penal del Estado peruano sea eficiente y eficaz ante estos altos mandatarios de nuestro país. Bajo las consideraciones y argumentos antes aludidos, se debe tener bien claro que una vez que Pedro Castillo Terrones desplegó el acto concreto que fue la de disolver el Congreso, en esa oportunidad, en ese instante, ostentaba un cargo, el cual era del presidente de la República de Perú, y por tanto ostentaba un poder político, y adicionalmente a ello también sobre las Fuerzas Armadas y las policiales, y por consiguiente no podría reunir la categoría de un perseguido político toda vez que tenía este poder, y tanto fue así que precisamente decidió disolver el Congreso de la República y posteriormente dirigirse a la embajada, con todo lo que en este caso concreto hemos hecho mención. Agradezco infinitamente la oportunidad brindada por Enfoque de Derecho de Temis PUC, y a su vez hago una invitación a todo el público para poder estar pendientes de lo que se va a resolver el día de mañana con relación a la audiencia de prisión preventiva, porque debemos
debemos estar cautelosos con relación a la protección de una debida resolución fundada en derecho, pero por sobre todo que se pueda defender también en este caso concreto los intereses que tiene el Estado para poder tener un debido proceso y perseguir, por supuesto, a altos funcionarios públicos como lo viene haciendo la actualidad. Muchas gracias.